Hola, soy Juan Pablo Gallegos Ávila y este es mi video para el proyecto de matemáticas del corte 2. Bueno, el primer tema que abarcaremos será figuras semejantes. Te preguntarás, ¿qué son las figuras semejantes? En las matemáticas, cuando hablamos de semejanza, nos referimos a figuras que tienen la misma forma pero de diferente tamaño. Y también las figuras semejantes tienen ciertas características, como las cuales tienen que tener la misma forma, los mismos ángulos y tener medidas proporcionales, como lo podemos apreciar en el siguiente ejemplo. Aquí podemos ver en el ejemplo que se cumple la primera característica, que tienen que ser de la misma forma, y como podemos apreciar son dos cuadrados, pero uno es más grande que el otro. También se cumple la característica que tienen que tener los mismos ángulos. Como podemos apreciar, ambos cumplen con ángulos de 90 grados. También cumple con las medidas proporcionales, que uno es de 5 centímetros y el otro es de 10 centímetros, que cumple las medidas proporcionales. Bueno, ya he explicado lo que son las figuras semejantes, ahora hablaremos sobre la congruencia de las figuras. En las matemáticas, la congruencia quiere decir que dos figuras son exactamente iguales, o sea que tienen la misma forma, el mismo tamaño, lados iguales y ángulos iguales. Existen tres criterios de congruencia que veremos uno por uno. Empecemos a hablar del primer criterio de congruencia, y este es L por L por L, que significa lado por lado por lado. Y eso quiere decir que si tengo dos triángulos con las mismas medidas son congruentes, o sea que son exactamente iguales, como lo podemos ver en el ejemplo. Bueno, el siguiente criterio que hablaremos es LAL, que quiere decir lado, ángulo, lado. Y este criterio dice que si tenemos dos triángulos que tienen la misma medida y los ángulos comprendidos con la misma abertura son congruentes. Y el último criterio del que les hablaré es ALA, ángulo, lado, ángulo. Y ese criterio dice que si tengo dos triángulos de la misma medida de un lado y la medida de los ángulos son iguales, se cumple con la congruencia, como lo vemos en el ejemplo. Bueno, ya que les expliqué estos dos temas, que es figuras congruentes y semejantes, hablaremos del siguiente tema, que es cómo sacar el área y perímetro de un triángulo. Empecemos hablando con qué es un triángulo. Un triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados y tres vértices. Al lado sobre el que se apoya el triángulo se le denomina base. Ya he explicado lo que es la figura como tal, ahora hablaremos del perímetro. El perímetro es la medida del contorno de una figura y se mide en unidades lineales como el centímetro, el metro, etc. Y ahora el área. El área es la medida de la superficie que abarca una figura y se mide en unidades cuadradas como centímetros cuadrados, metros cuadrados, entre otras. Para sacar el perímetro de un triángulo tenemos que aplicar la fórmula lado más lado más lado. Como podemos ver, el lado de este triángulo es 6 más 8.5. Y esto lo sumamos y nos da un igual de 20.5, como podemos apreciar en el ejemplo. Para sacar el área es algo más complejo, pero tampoco tanto. Lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula base por altura sobre 2. Y bueno, sustituimos. Como dice la fórmula, base por altura se multiplica 6 por 6, que es la base que mide 6 y la altura 6. Y nos da un total de 36 centímetros cuadrados. Y la fórmula nos dice base por altura sobre 2, así que dividimos nuestro 36 entre 2 y nos da un igual de 18 centímetros cuadrados. Y así es como saca el perímetro y el área de un triángulo. La verdad es algo muy sencillo, que no cuesta mucho trabajo. El siguiente tema que toca es el teorema de Pitágoras. Este tema es algo más difícil que los anteriores, pero sigue teniendo un nivel de dificultad bastante bajo. Bueno, para empezar, ¿quién es Pitágoras? ¿Quién es este señor? Pitágoras fue un filósofo y matemático griego. Para empezar a explicar el teorema de Pitágoras hay que ir por lo básico, y es explicar qué es un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Al lado más grande del triángulo le llamaremos hipotenusa, y a los otros lados les llamaremos catetos, como lo podemos ver en la imagen. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras como tal? Bueno, el teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y la fórmula para el teorema de Pitágoras es c elevado a la potencia igual a elevado a la potencia más b elevado a la potencia. Para que nos quede más claro este tema, haremos un ejercicio. Tenemos un triángulo rectángulo con medidas de 4, 5 y 3 centímetros. Sabemos el lado más grande es la hipotenusa. Empezaremos con la letra C. Y recordemos que la fórmula del teorema de Pitágoras es c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Ahora lo primero que tenemos que hacer es sustituir valores. Y bueno, procederemos a sustituir valores. En vez de poner la letra c cuadrada, procederemos a poner 5 centímetros elevado al cuadrado, que es el valor de la hipotenusa. Y así lo haremos con la letra a, que es el valor del cateto a, que son 3 centímetros elevado al cuadrado. Y también lo haremos con la letra b, que es otro cateto, que es 4 elevado al cuadrado.
Como 5 elevado al cuadrado es igual a 5 por 5 nos da 25. También como 3 elevado al cuadrado es 3 por 3 nos da 9, al igual que 4. 4 elevado al cuadrado, 4 por 4 nos da 16. Y bueno, 25 es igual y 9 más 16 es 25. Y aquí podemos ver que se cumple el teorema de Pitágoras que dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y ahora procederemos a hablar del último tema, que es el teorema de Tales. Y el teorema de Tales dice que si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Y bueno, vamos a explicar primero qué es una línea paralela. Una línea paralela son aquellas que se mantienen la misma distancia y nunca se cruzan. Les dejaré este ejercicio a la audiencia para que lo resuelvan en los comentarios. Bueno, ese ha sido mi video del proyecto. Espero les haya gustado. Nos vemos. Adiós.